una noche de teatro, una línea añadida, y un cadáver que nadie vio caer hasta que el telón ya había cerrado. ¿Puede una obra de ficción convertirse en confesión o incluso en sentencia? Prepárate para un misterio donde cada palabra oculta una intención y cada silencio, un crimen. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Era una tarde de fines de octubre, de esas en que el cielo londinense parece haber olvidado toda intención de azul, y el crepúsculo se anticipa como si llevara prisa. Me hallaba en Baker Street, dispuesto a tomar el té con mi amigo Sherlock Holmes, cuando un mensajero llamó a la puerta con un sobre lacrado en tinta azul. Holmes lo recibió con indiferencia, lo abrió sin siquiera abandonar la postura recostada sobre su sillón y lo alzó a la altura de la lámpara de gas antes de mirarme con una expresión apenas divertida. «Mi querido Watson», dijo con esa cadencia suya entre la burla y la precisión, «parece que esta noche cambiaremos el estudio de los criminales por el de los actores. El inspector Lestrade nos invita al Teatro Lyceum». «¿Lestrade? ¿Un hombre de teatro?» «Solo en su imaginación», respondió Holmes. «Me atrevería a afirmar que ha surgido una complicación en escena, probablemente de naturaleza menos artística que forense. No eran infrecuentes tales invitaciones disfrazadas de cortesía». Holmes rara vez aceptaba eventos sociales a menos que percibiera una anomalía digna de estudio. Que Lestrade, con su habitual sequedad burocrática, nos llamara a una representación nocturna, sugería que el telón ocultaba más que escenografía. Tomamos nuestras capas y a la hora indicada partimos hacia el teatro, que aquella noche presentaba una pieza de relativo éxito titulada Las sombras del recuerdo. No había, a primera vista, ningún rastro de crimen, pero Holmes, mientras descendíamos del carruaje, murmuró apenas: «Si esta obra está bien escrita, Watson, entonces alguien debe haber improvisado su final». El interior del Lyceum bullía de expectación y murmullos. La alta sociedad londinense, perennemente ávida de distracciones elegantes, se hallaba aquella noche vestida con sus mejores galas. Nos condujeron a un palco lateral reservado, donde nos aguardaba el propio Lestrade, con el semblante tenso de quien, por obligación, disimula interés por el arte dramático. «Gracias por venir», murmuró sin apartar la vista del escenario. «No conviene alarmar al público». Holmes, que había declinado el programa de mano, se inclinó hacia él apenas. «¿Ha ocurrido ya el incidente?» «Durante el primer acto, un ujier lo halló en los aposentos reservados, sin vida. Ninguna señal de lucha, pero debe verlo con sus propios ojos». Lestrade nos condujo por un pasillo estrecho flanqueado de retratos de actores olvidados. Tras una puerta semioculta, nos aguardaba un reducido camerino con aire denso y un leve aroma metálico. Sobre un diván reposaba el cuerpo de un hombre de mediana edad, con el rostro vuelto hacia la pared, como si hubiese rehuido su última escena. Holmes se arrodilló en silencio, examinando sin tocar. Observó las uñas, el cuello, el estado de la ropa. Yo, por mi parte, me sentí invadido por una inquietud inusual. Aquella muerte no gritaba, susurraba. «No hay signos de violencia externa», dije, agachándome junto a él. «¿Infarto, tal vez?» Holmes negó suavemente con la cabeza. «Lo dudo. Su expresión no es la del temor, sino la del desconcierto, como si hubiese escuchado una línea que no figuraba en el libreto de la vida». Un funcionario del teatro entró nervioso, y Lestrade lo despidió con un ademán. «Nadie ha notado su ausencia», dijo Lestrade en voz baja. «Nadie lo vio llegar». Holmes se incorporó lentamente, la mirada aún clavada en el muerto. «Entonces, Watson, nos enfrentamos no solo a un asesinato, sino a una aparición escénica que nadie presenció». Holmes, meticuloso como siempre, pidió examinar los bolsillos del difunto.
encontró un pañuelo de lino bordado, un reloj de bolsillo detenido a las 8:13 y un billete de teatro, cuidadosamente doblado y manchado de sangre seca en una de sus esquinas. «Curioso», musitó Holmes, mostrándomelo sin emoción. «Este billete corresponde a esta misma función, pero fechado para la noche anterior». Lo tomé entre los dedos. El papel, aunque arrugado, conservaba aún el sello del Lyceum. El número de asiento estaba claro. Segundo palco, asiento B. Holmes lo giró lentamente bajo la lámpara. No hay signos de rotura en la línea de control. Es decir, este billete jamás fue entregado al portero. ¿Un simple error? ¿Tal vez conservaba una entrada vieja? Eso explicaría el billete, pero no el cadáver, respondió Holmes con ese tono que tanto aborrecían los criminales y que tanto tranquilizaba a Scotland Yard. Lo que más perturbaba no era el billete en sí, sino el hecho de que su posesión, manchada de sangre y cuidadosamente plegada, parecía más una firma que una coincidencia, como si el asesino hubiese querido dejar no un mensaje, sino una obra inacabada. Holmes, de pronto, se acercó al cadáver y revisó el forro interior de su chaqueta. «Nada más», dijo, levantándose. «Ni una carta, ni una tarjeta, ni una llave. Este hombre ha venido al mundo como un personaje sin libreto, salvo por este billete que no debía haber existido». Una vez concluido el segundo acto, regresamos discretamente a la sala. El asiento B del segundo palco permanecía vacío, discreto, ignorado por todos, salvo por Holmes, cuya mirada se detuvo en él con detenimiento quirúrgico. «¿Observas algo peculiar, Watson?» «Solo que nadie ha ocupado ese lugar en toda la noche. Precisamente, un asiento pagado, reservado, y sin huésped». Holmes pidió al ujier del pasillo que le confirmara si el segundo palco había sido ocupado. El joven, aún nervioso por la conmoción de la noche, negó con énfasis. «No, señor, esa entrada no ha sido validada. Nadie entró ni salió». «¿Y si alguien hubiese accedido por otra vía?» «Imposible, señor. Cada palco tiene un solo acceso, y yo no he abandonado mi puesto desde antes del primer acto». Holmes asintió y volvió la vista al palco vacío. Era como si aquel asiento hubiese aguardado, en vano, a su espectador ausente, o a un fantasma puntual. «Watson», dijo con tono más grave, «hay crímenes que se cometen en el escenario, pero este ha comenzado en la platea, en la pura expectación. No se trata de quién mató, sino de por qué alguien simuló haber estado aquí sin estarlo». Yo guardé silencio, sintiendo el mismo escalofrío que me recorriera tantas veces antes, el que anticipa no la muerte, sino su razón. Holmes permaneció inmóvil unos instantes más, como si escuchara algo que el resto de los mortales aún no podía oír. La obra llegó a su conclusión entre aplausos educados, aunque distraídos. El ambiente había sido sutilmente alterado por la presencia invisible del crimen. Mientras los asistentes se dirigían a la salida, Holmes permaneció de pie, con los brazos cruzados, mirando el palco número 2 como quien contempla un reloj detenido en una hora que nadie recuerda. «Ese palco», dijo finalmente, «ha contenido más que silencio esta noche». «¿Una presencia?» «Una intención, Watson. No se necesita cuerpo para ocupar un asiento. A veces basta con el recuerdo, o con la culpa». Nos acercamos lentamente al palco en cuestión. El tapizado rojo, la lámpara apagada, la leve huella de un bastón sobre la alfombra. Todos los elementos sugerían una ausencia demasiado deliberada. Holmes, sin entrar del todo, miró hacia el escenario vacío. «He asistido a muchas representaciones, mi querido amigo. Algunas tan bien interpretadas que incluso el asesino aplaude sin culpa. Pero esta función ha comenzado antes de que se alzara el telón, y su autor aún no ha recibido su ovación». Me sorprendió aquella nota poética en su voz. No era frecuente que Holmes se dejara llevar por figuras retóricas, pero comprendí que había algo más en juego que un simple homicidio.
Había un mensaje, un símbolo, quizá una firma invisible. Mientras descendíamos por la escalera lateral, le pregunté en voz baja, ¿qué crees que significa todo esto? Holmes no respondió de inmediato. Solo murmuró, significa, Watson, que el asesino está entre nosotros, y que su obra aún no ha terminado. La mañana siguiente al desconcertante suceso en el Lyceum, nos encontró de regreso en sus pasillos en penumbra, acompañados por un aire más propio de un mausoleo que de una institución dedicada a las artes escénicas. El teatro, desprovisto de público y aplausos, parecía reducirse a su esqueleto esencial: pasillos silenciosos, tramoyas quietas, cortinas inmóviles como velos de luto. A petición de Holmes, comenzamos nuestras indagaciones por el portero de servicio, un hombre de estatura mediana, rostro anguloso y ojos tan cansados como atentos. Se llamaba Mr. Sims y llevaba 30 años en aquella misma función. Nadie con ese billete accedió anoche, señor, declaró con voz rasposa. Lo recordaría. Cada asiento asignado, cada rostro que entra, los tengo en la mente como un mapa. A ese palco no entró nadie. Holmes lo observó con interés, pero sin mostrar juicio. En ocasiones, la falta de contradicción en un testimonio era más elocuente que la mentira misma. ¿Alguna entrada irregular?, inquirió con suavidad. ¿Alguien que preguntara por asientos vacíos o que merodeara cerca de las puertas laterales? Mr. Sims vaciló un instante. Hubo un caballero que preguntó por una función de la semana anterior. Le dije que debía estar equivocado y se marchó. No le vi el rostro, llevaba sombrero y cuello alzado. Holmes asintió con leve movimiento de cabeza. ¿Recuerda cuándo ocurrió eso? 1 hora antes de comenzar la función. Nos despedimos sin más preguntas. Una vez fuera del alcance del portero, Holmes murmuró: lo esencial no siempre se halla en lo que los testigos dicen, sino en lo que omiten por no considerarlo relevante. Ese caballero anónimo, Watson, no acudía por entretenimiento. Buscaba algo que ya no figuraba en cartel. Nuestra siguiente parada fue la taquilla, aún cerrada al público, pero ya ocupada por una joven de cabello recogido, rostro pálido y expresión ligeramente hostil. Se llamaba Miss Flora Chiltern y, según Lestrade, era la única que había expedido billetes aquella noche. Holmes inició el diálogo con su cortesía habitual, aunque sin perder esa mirada que parecía diseccionar cada microgesto. ¿Podría decirnos si vendió usted una entrada para el segundo palco, asiento B, en la jornada de ayer o anteayer? Ella pareció meditar antes de responder. No recuerdo exactamente. Vendemos muchas entradas, pero sí hubo un caballero que insistió en adquirir una para la noche del viernes, aunque ya era sábado. ¿Y qué hizo usted? Le expliqué que la función ya había tenido lugar, pero quiso comprarla de todos modos, pagó en efectivo, y pidió no dejar constancia de su nombre. ¿Un hombre alto, con voz grave? No sabría decirle. Hablaba poco y no levantó la vista del sombrero. Parecía perturbado, o quizás simplemente confundido. Holmes cruzó los brazos, sin apartar los ojos de la joven. ¿No anotó usted el nombre por protocolo? Insisto, él pidió no registrarlo, y como ya no podía ingresar, lo dejé pasar como una excentricidad más. Holmes se volvió hacia mí cuando salimos. ¿Lo ves, Watson? Hay quienes acuden al teatro no para ver, sino para ser vistos, aunque solo sea por una noche imposible. Ese billete fue adquirido no para presenciar una función, sino para colocar en escena una apariencia. El espectador no pretendía sentarse, sino dejar huella. De regreso en Baker Street, ya instalados en el salón, Holmes solicitó que le trajera la chaqueta del difunto, que Lestrade había hecho llegar poco antes, doblada con esmero pero impregnada aún de una ligera fragancia de polvo y humedad. Observa con atención, Watson, me indicó. A menudo, lo que no se entrega voluntariamente es lo que más urge descubrir. Con suma delicadeza, comenzó a inspeccionar el forro interior. Tras unos minutos de escrutinio,
deslizó 2 dedos entre una costura apenas perceptible y extrajo un pequeño objeto que cayó con leve susurro sobre la mesa. Se trataba de una entrada rota, visiblemente más antigua que la del Lyceum, y perteneciente a otro teatro, el Teatro Imperial de Whitechapel. El reverso mostraba, escrito en lápiz débil pero aún legible, un nombre: R.M. Barron. Este nombre, dije con lentitud, no aparece en ningún registro relacionado con el Lyceum, y sin embargo ha sido guardado con la precisión de un secreto, respondió Holmes. Me incliné para examinar la caligrafía. El trazo era firme, contenido. No un nombre anotado al azar, sino una firma para uno mismo, un recordatorio, o una identidad suplantada. Holmes entrelazó los dedos y recostó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados. 2 teatros, 2 funciones, 2 fechas, y un mismo nombre que flota entre ambas como el humo que une 2 habitaciones contiguas. ¿Qué relación puede existir entre el Lyceum y el modesto escenario de Whitechapel? No supe qué responder, pero mientras el crepitar del fuego llenaba el silencio, supe, como tantas veces, que el enigma apenas comenzaba. Holmes, sin abrir los ojos, murmuró: «No es el nombre lo que más importa, Watson, sino la máscara que se esconde detrás de él». El hallazgo del billete desgarrado del Teatro Imperial no hizo sino añadir otra capa de niebla al misterio que ya nos envolvía. Holmes, tras varios minutos en silencio, extrajo su libreta de notas y trazó 2 columnas bajo los títulos Lyceum y Imperial. Observé cómo iba anotando detalles con precisión quirúrgica: fechas, obras, personal involucrado, horarios coincidentes. ¿Has notado, Watson?, me preguntó sin levantar la vista, ¿que ambos teatros comparten elenco parcial? Algunos actores de reparto figuran en ambas producciones, aunque con nombres distintos. ¿Insinúas que se trata de seudónimos? No lo insinúo, lo constato. Y entre estos intérpretes hay uno cuyo nombre aparece en ambas funciones, con semanas de diferencia. Un tal Hubert Mallory, actor secundario en el Lyceum y primer actor en el montaje del Imperial. El nombre me era desconocido, como casi todos los que sobreviven en la penumbra de las bambalinas. Sin embargo, lo que más inquietaba a Holmes no eran los individuos en sí, sino la superposición de mundos. Uno visible, respetable, con sus entradas doradas y cortinajes de terciopelo. Otro oscuro, clandestino, alimentado por lo prohibido y por secretos que no figuran en el programa. Tenemos entonces 2 escenarios, dije, un cadáver y un nombre escrito a lápiz. Y una pregunta esencial, Watson: ¿quién era el verdadero espectador? ¿El que compró el asiento o el que lo ocupó simbólicamente, sin jamás aparecer? Sus palabras cargadas de ambigüedad me dejaron pensativo, porque aquello ya no se perfilaba como un simple crimen, sino como una representación construida con astucia y protagonizada por un fantasma. Holmes decidió que debíamos regresar al Lyceum, esta vez no como espectadores curiosos, sino como observadores meticulosos en busca de conexiones veladas entre la ficción y la realidad. Solicitó entrevistarse con el regidor de escena, un caballero de edad avanzada que respondía al nombre de Mr. Tolliver, y cuya compostura era tal que parecía no perturbarse ni ante la muerte misma. ¿Conocía usted a R.M. Barron?, preguntó Holmes sin rodeos. El hombre ladeó la cabeza con leve desconcierto. ¿El crítico teatral?, aventuró. Escuché su nombre en alguna conversación, aunque jamás lo vi en persona. Se decía que sus reseñas eran crueles hasta la genialidad. ¿Asistió alguna vez al Lyceum? No que yo sepa. Y créame, señor Holmes, cuando alguien de su clase se sienta en la tercera fila, todo el teatro lo sabe antes de que apague su cigarro. Holmes asintió lentamente. ¿Y nunca se interesó por una representación aquí? Justamente lo contrario. Solía desdeñar nuestra línea artística. Holmes permaneció unos segundos en silencio. Curioso.
porque ahora ronda nuestros pasillos como una presencia incorpórea. Al alejarnos le pregunté, ¿a qué te referías con eso? A que la identidad, Watson, es el disfraz más sutil que puede portar un asesino. Este caso está plagado de roles intercambiables, nombres ficticios y apariencias cuidadosamente esculpidas. En el teatro, todos interpretan, pero en este crimen, alguien ha interpretado demasiado bien su papel. Y mientras caminábamos por el corredor vacío, sentí que el propio edificio nos observaba, como si las paredes supieran más que los hombres. Aquel crimen no era un hecho aislado, sino un acto inscrito en la propia lógica teatral. Solo faltaba descubrir el guión oculto. De vuelta en la oficina del gerente del teatro, Holmes pidió revisar los registros de invitados de las últimas semanas. Aunque el director del Lyceum mostró resistencia inicial, el peso de la intervención policial lo llevó a cooperar. Revisamos hoja tras hoja, firmadas con esmero por aristócratas, embajadores y ocasionales artistas célebres. Pero R.M. Barron no figuraba en ninguna. Holmes frunció el ceño con leve impaciencia. ¿Está seguro de que ningún empleado, actor o colaborador lo conocía? Tan seguro como de mi nombre, respondió el gerente. Si ese caballero estuvo aquí alguna vez, no dejó huella. O la borraron bien, murmuró Holmes, apenas audible. Insatisfecho, preguntó directamente al encargado de utilería, a un actor suplente, incluso al pianista. Todos negaron con naturalidad, sin asomo de ocultamiento. ¿Es posible, Holmes, pregunté, que este nombre no sea más que un seudónimo, una máscara que oculta al verdadero protagonista? Lo es, Watson, y más aún, me atrevo a decir que el nombre fue pronunciado en este teatro no por el dueño, sino por su asesino. Me estremecí. Aquel nombre, tan concreto en su grafía y sin embargo etéreo en su existencia, parecía extender su sombra sobre todos los pasillos del Lyceum como una maldición olvidada. «El verdadero crimen, Watson», añadió Holmes con esa solemnidad que anticipaba sus deducciones más incisivas. «No es el asesinato del cuerpo, sino la manipulación de la identidad. Nadie recuerda a Barron porque nadie debía recordarlo. Fue escrito solo para ser borrado. Así quedó flotando en el aire, como un eco que no encuentra techo donde estrellarse. Un nombre imposible, una presencia innegable. Y con ello, la certeza de que aún no habíamos descendido a las profundidades más hondas de aquel teatro siniestro. Poco después de nuestro hallazgo en el forro de la chaqueta del difunto, Holmes me pidió que consultara los archivos de prensa del Daily Chronicle, en cuyas páginas, según recordaba vagamente, había aparecido con cierta frecuencia la firma de un tal R.M. Barron. No tardé en confirmar la sospecha. Ese nombre, que hasta entonces flotaba como un espectro entre papeles y teatros, era el seudónimo de un reputado y temido crítico teatral conocido por su mordacidad corrosiva. Era un azote con pluma de acero, me dijo el bibliotecario del periódico, bajando la voz como si el difunto aún pudiera escucharlo. Nunca firmaba con su verdadero nombre. Nadie supo jamás quién era en realidad. Pero los actores lo temían como a la peste. Volví a Baker Street con varios recortes cuidadosamente doblados. Holmes los estudió con escrupulosa atención, ordenándolos no por fecha, sino por intensidad crítica. «Observa esto, Watson», dijo señalando un párrafo subrayado. El actor Hubert Mallory interpreta el papel de Edgar como un ciego fingiendo ver, torpe, mecánico y sin una gota de sangre en las venas. ¿El mismo Mallory que figura en ambas compañías teatrales? Pregunté, inquieto. El mismo, y casualmente, también el único actor cuyo nombre ha aparecido en las dos escenas del crimen, el Lyceum y el Imperial. ¿Casualidad? No respondí. Sabía que Holmes aborrecía esa palabra tanto como la ignorancia. El hallazgo nos colocaba frente a una revelación inquietante.
R.M. Barron había firmado su sentencia con la tinta de su desprecio. «El arte», dijo Holmes mientras guardaba los recortes, «no es inmune a la vanidad ni al rencor, y el crítico a veces provoca más con la palabra que el asesino con el puñal». Esa misma tarde, acompañamos a Lestrade a los camerinos del Teatro Imperial, donde Holmes solicitó con tono sereno pero firme una entrevista con el señor Hubert Mallory. El actor, de porte elegante aunque visiblemente deteriorado, nos recibió con nerviosismo apenas disimulado. A pesar de sus modales impecables, noté que sus manos temblaban con un ligero temblor que no se correspondía con la temperatura ambiente. «Señor Mallory», empezó Holmes con su tono más civilizado, «¿conocía usted personalmente a un tal R.M. Barron?» «No», respondió tras un breve silencio. «Solo por sus artículos. Era severo. Severo y específico», añadió Holmes. «Su nombre fue objeto de una crítica particularmente lapidaria hace 3 semanas, si mal no recuerdo». «Los críticos dicen lo que les place», replicó Mallory, esforzándose por mantener el tono equilibrado. «El escenario nos expone al juicio de todos». Holmes asintió sin apartar los ojos de su rostro. «¿Y lo conoció fuera del ámbito profesional? ¿Lo vio alguna vez en persona?» «Nunca». «Curioso», añadió Holmes, «porque su nombre figura anotado a mano en un billete hallado en el forro de la chaqueta de un muerto que llevaba la entrada de su obra. Y usted es el único actor común a ambas representaciones». Mallory palideció apenas. Yo mismo lo noté. «¿Está usted sugiriendo...?» «No sugiero nada aún», replicó Holmes. «Solo recojo hilos sueltos. Algunos de ellos, inevitablemente, llevan a usted». Mallory no respondió. Su silencio no fue altivo ni desafiante, sino medido, como el de un actor que aún no sabe si está improvisando o ejecutando un libreto ajeno. Holmes lo observó un segundo más. Luego se volvió hacia mí. «A veces, Watson, el actor no representa un papel. Lo vive y se delata con ello». De regreso en nuestro salón, Holmes extendió sobre la mesa varios fragmentos de crítica recopilados por Lestrade, todos firmados por R.M. Barron, cuyo estilo dejaba una huella difícil de borrar. La última de ellas, publicada apenas una semana antes de la muerte del desconocido del Lyceum, era particularmente severa. «Lee este párrafo, Watson», dijo Holmes, «y dime si no es, más que una reseña, una declaración de guerra. El reparto es un desfile de impostores. El director, un cobarde sin visión. Y uno en particular, Mallory, no es sino un eco de mejores talentos, una sombra que olvida la luz que nunca tuvo. Es una crítica despiadada», admití. «¿Pero basta para matar? Para algunos hombres, Watson, la humillación pública es más intolerable que la prisión, y más aún si no es solo profesional, sino personal». Holmes me entregó otro recorte. En él, Barron insinúa que el libreto de la obra es una copia apenas disfrazada de una pieza más antigua, jamás estrenada, escrita por un autor anónimo, y cita fragmentos idénticos. ¿Una acusación de plagio? Y, por ende, de robo de propiedad intelectual, afirmó Holmes. Si Barron conocía al verdadero autor, y este no era otro que el director de escena, o el propio Mallory, estaríamos ante un móvil real. Volvió a guardar los recortes. El crimen, Watson, no se perpetró con violencia, sino con la pluma. Y como tantas veces en el mundo del teatro, no fue el acto lo que mató, sino la intención que lo precedía. Me quedé contemplando en silencio la crítica final, ahora no como lector, sino como testigo de su sentencia. Fue en la breve caminata de regreso a Baker Street cuando tuve ocasión de observar lo que a menudo escapa a quienes solo buscan en lo dicho la clave de la verdad. Mientras Mallory nos acompañaba, como si aún dudase si debía mantenerse colaborador o fingirse indignado, no pude dejar de advertir que su inquietud no obedecía al miedo de ser acusado, sino a la amenaza de ser comprendido. Había en su mirada una sombra que no respondía a la culpa directa,
sino a un temor más sutil, el de ser desenmascarado en algo que ya no tenía escapatoria. ¿Lo ves, Watson?, dijo Holmes al notar mi atención concentrada. Este hombre teme más a la exposición que a la condena. No busca eludir la justicia, sino evitar el juicio del público. Comprendí entonces que el crimen no se desenvolvía únicamente entre bastidores, sino en la conciencia de aquellos que habían prestado su imagen a una obra cuya trama excedía la ficción. Mallory, pese a sus aplausos, era ahora un actor atrapado en una escena que no había elegido interpretar. Holmes, deteniéndose en seco, me susurró: «El verdadero temor no lo despierta la horca, sino la vergüenza pública. Lo que este hombre ha ocultado no es una daga ni una coartada, sino un papel en una obra que no deseaba protagonizar». Y mientras lo observábamos alejarse entre las farolas que apenas iluminaban su silueta vacilante, supe que aquel actor no necesitaba ser perseguido. Ya estaba huyendo, pero no de la ley, sino de la memoria de un nombre y de un rostro que tal vez solo él deseaba olvidar. A la mañana siguiente, Holmes me condujo sin explicaciones al archivo municipal del distrito de Westminster, donde pidió acceso a los registros de licencias teatrales, guiones registrados y autores acreditados. El bibliotecario, tras algunas dudas, accedió a entregarnos una carpeta gruesa, etiquetada con el nombre de la obra en cuestión: Las sombras del recuerdo. «Examina con atención, Watson», dijo Holmes, mientras deslizaba los documentos sobre la mesa. «Quiero que compares este libreto oficial con el texto de la función clandestina representada en el Imperial. Las diferencias eran sutiles, pero significativas. Algunas frases habían sido alteradas, ciertos nombres intercambiados, y una escena final, apenas sugerida en el original, había sido expandida en la versión oficiosa para aludir a un crimen olvidado, a una traición nunca juzgada. ¿Crees que esto fue hecho con intención?» «No tengo la menor duda», replicó Holmes con severidad. «El texto ha sido manipulado, no para embellecer una escena, sino para señalar a un culpable ante un público informado. Es un ajuste de cuentas bajo la máscara del arte». Comprendí entonces que nos hallábamos ante algo más complejo que un asesinato. Estábamos ante una conjura expresiva, un juego de símbolos que, en manos hábiles, podía matar sin derramar sangre. Holmes cerró el dossier con gesto grave. «El arte no es inocente, Watson. Puede ser un espejo o un arma, y cuando el espejo se rompe, no refleja al espectador, sino a quien lo quebró con sus propias manos». Y así, entre papeles oficiales y escenas rehechas, comenzamos a percibir que aquel crimen no fue cometido en un acto de impulso, sino en la conciencia meticulosa de quien había escrito la tragedia con precisión de dramaturgo y alma de vengador. Fue durante una segunda revisión de los diálogos cuando Holmes se detuvo en una línea aparentemente anodina, pronunciada por el personaje secundario que interpretaba Mallory. En la versión clandestina, esa frase: «El traidor finge no recordar la noche en que cerró las cortinas de otro», no existía en el guión original. Su inclusión no obedecía al desarrollo dramático, sino a una evocación que solo quienes conocieran ciertos hechos podrían comprender. «Esto, Watson, no es improvisación», dijo Holmes tocando el papel con la yema de los dedos. «Es una señal cifrada. El actor la pronunció con la certeza de quien desea ser entendido por una audiencia muy concreta. ¿Una acusación pública disfrazada de parlamento teatral? ¿O una confesión que solo podía ser oída sin que se convirtiera en prueba legal? El escenario, mi querido amigo, ha sido usado como estrado, y el texto como testimonio». Comprendí entonces la magnitud del artificio. Cada palabra insertada, cada matiz en la interpretación, era parte de un rompecabezas moral que solo podía resolverse si uno escuchaba no con el oído, sino con la sospecha. Y Holmes, aún con el manuscrito en la mano, pronunció una frase que habría de resonar días después.
Nadie ensaya una línea como esa, salvo que quiera que sea recordada. Al repasar por cuarta vez los escasos efectos personales del difunto, Holmes se detuvo en un detalle que, en su opinión, merecía más que una nota al margen. El billete del Lyceum, aquel cuya fecha no correspondía con la noche del crimen, mostraba un pliegue perfectamente simétrico, una doblez que no habría podido mantenerse si hubiera sido llevado en el bolsillo durante más de una hora de uso. «Observa esto, Watson», dijo, desplegando cuidadosamente el papel. «La tinta no presenta desgaste, el borde no está corroído por el roce, y el reverso no tiene la menor huella de transpiración. Este billete no fue llevado consigo, sino colocado sobre él después de muerto. ¿Para qué propósito? Para construir una narrativa. El asesino quiso que creyésemos que la víctima había asistido al teatro, que era parte del público, incluso que había muerto durante la función. Todo ello se derrumba si el billete fue añadido posteriormente. Entonces, ¿el crimen ocurrió en otro lugar? Holmes asintió. O al menos, comenzó en otro lugar. El cadáver fue introducido en el Lyceum deliberadamente, como un actor cuyo único papel era yacer sin réplica. Aquel pensamiento me resultó perturbador, no solo por lo que revelaba acerca del asesino, sino por la frialdad teatral con la que había convertido el cuerpo en parte del decorado. El crimen no se había cometido únicamente contra un hombre, sino contra la noción misma de verdad, y fue en ese instante, con el billete aún extendido entre nosotros, que Holmes pronunció una frase que se grabaría con fuerza singular. La mentira más peligrosa, Watson, es aquella que se presenta con la forma precisa de una evidencia. Fue en medio de una conversación con un antiguo informante de Holmes, un modesto vigilante de los bajos teatros del East End, que emergió la primera mención de un evento paralelo. Aquel hombre, cuya honradez era tan discreta como sus ingresos, aseguró que la noche del crimen se había representado una función no autorizada en un local semioculto de Whitechapel. Una obra oscura, nos dijo, casi una copia de otra que vi hace poco en el West End, pero con un final distinto, más crudo, más simbólico. La llamaban Las sombras del recuerdo, aunque el programa no llevaba autor. Holmes no necesitó más que aquella mención para decidir que debíamos asistir. Aquella duplicidad de títulos y escenas no podía ser fruto del azar. Días después, tras algún dinero y 2 nombres falsos, obtuvimos acceso a una segunda función, igualmente clandestina. La atmósfera era densa, menos por el humo que por la certeza de estar presenciando algo oculto. La obra reproducía con precisión las escenas del Lyceum hasta el penúltimo acto. Pero en el cierre surgía un monólogo que parecía redactado por alguien con una herida aún sangrante. Hablaba de traición, de suplantación, de un juicio silencioso contra un verdugo de palabras. «Watson», me dije, «esto no es drama, es señal, es castigo». Al salir, Holmes no habló de inmediato. Solo al llegar a Baker Street murmuró: «Una obra duplicada no es plagio, Watson, es advertencia, y esta fue escrita para alguien específico, que jamás volvió a escribir». Al día siguiente, Holmes dispuso que se analizaran ambas versiones del libreto. La oficial del Lyceum, archivada en la Oficina de Registro de Obras Escénicas, y la transcripción que yo mismo había realizado de la función vista en Whitechapel, anotada casi línea por línea durante nuestra asistencia. «Observa», dijo, señalando la escena final. En la versión del Lyceum, el personaje del consejero muere en silencio, apartado por la sombra. Pero en la versión clandestina, muere públicamente, acusado en pleno escenario por los demás personajes, y se le llama por un nombre: el crítico. ¿Una metáfora?, aventuré. Más que eso, Watson, una denuncia dramatizada. Cada línea nueva en esa escena es un cuchillo envuelto en pentámetro. Pero no era solo el texto lo que intrigaba a Holmes.
También las pausas, los gestos descritos y un símbolo trazado con tiza en el fondo del escenario. Una pluma atravesada por un clavo. Aquel emblema, ajeno a cualquier lógica escénica, solo podía significar algo para quien hubiese comprendido el móvil. «Esto no fue añadido para el público común», afirmó Holmes. «Fue escrito para una conciencia específica. El asesino no quiso solo matar. Quiso señalar al muerto como culpable de un crimen anterior, que nunca llegó a juicio. Lo comprendí entonces. El crimen había sido envuelto en una representación no para ocultarlo, sino para presentarlo en su forma más simbólica. La víctima no fue elegida por azar, sino por su función en otra obra aún más antigua y jamás revelada». Holmes, aún de pie, dijo en voz baja: «Cuando el arte sustituye al juicio, alguien ha decidido que la justicia ordinaria ya no basta». A lo largo de nuestra amistad, había sido testigo de la capacidad de Holmes para desentrañar símbolos, descubrir intenciones ocultas en las palabras y reconstruir lo invisible con la lógica de quien entiende los matices del alma humana. Sin embargo, jamás lo había visto tan interesado en la dimensión estética de un crimen como en esta ocasión. «Watson», me dijo esa tarde, mientras repasábamos los apuntes dispersos por la alfombra, «lo que hemos presenciado no es un delito envuelto en arte, sino un arte que ha servido de sentencia. El asesino no mató y luego escapó. Escribió un libreto, lo montó, lo interpretó y dejó que el mundo viera su acusación convertida en ficción». Confieso que sentí una incomodidad inusitada. Era como si la frontera entre la representación y la realidad hubiera sido borrada, como si el escenario se hubiera extendido hasta nosotros sin que lo advirtiéramos. «¿Y si nadie lo nota?», pregunté con inquietud. «¿Y si el mensaje se pierde?». «Entonces el asesino ganará», respondió Holmes con gravedad, «porque no quiso ocultarse, sino imponer su versión de la verdad. Si el público no lo comprende, la culpa se convertirá en fábula, y la víctima en símbolo de algo que quizá nunca fue». Comprendí entonces que el teatro clandestino había servido como vehículo de una amenaza velada, un manifiesto peligroso y elaborado, disfrazado de arte. La obra no era solo representación, era venganza, era acusación, era advertencia. «La función en Whitechapel», dijo Holmes mientras se alejaba hacia la ventana, «no fue un acto de entretenimiento, sino una ejecución pública en clave privada. Y todo aquel que aplaudió sin entender fue cómplice sin saberlo. Lo que me dejó en silencio no fue la reflexión, sino el presentimiento de que el asesino no había terminado de escribir su obra». Esa noche, mientras revisábamos las pertenencias que Scotland Yard nos había cedido para análisis, Holmes halló en un pequeño cuaderno de bolsillo algo que parecía más valioso que cualquier objeto: una hoja cuidadosamente arrancada, pero cuyo borde dejaba ver la presión de una escritura reciente. Con ayuda de una lámpara de ángulo y una técnica suya, logró rescatar parte del contenido mediante la observación de las hendiduras. Lo que emergió fue inquietante: fragmentos inconexos de una reseña aún no publicada. Hablaba de una obra inédita, representada de forma ilegal, con nombres alterados, pero cuyos actores eran perfectamente reconocibles. «¿Lo ves, Watson?», dijo con tono contenido. Barron había visto la función en Whitechapel antes de morir. Sabía que lo que allí se representaba no era mera imitación, sino plagio. Iba a denunciarlo, y por eso no lo dejaron escribir la crítica definitiva. Los fragmentos hablaban de una obra de venganza moral, peligrosa en su simbolismo, y en una línea final, apenas reconstruida, se leía: «Un viejo secreto dramatizado con una mano tan personal que no deja dudas de su origen». Iba a exponer al asesino con su pluma, no con pruebas, sino con análisis, dije. «Y eso era lo que debía evitarse a toda costa», afirmó Holmes. «No mataron a Barron porque supiera, sino porque estaba a punto de contar lo que sabía con claridad irrevocable. La crítica que no llegó a escribirse
era la sentencia más peligrosa de todas. Aquella hoja, desgarrada y rescatada del silencio, hablaba más que cualquier testimonio. El crimen no había sido cometido contra un cuerpo, sino contra una voz, y su eco aún resonaba entre las cortinas, las páginas arrancadas y las palabras que nadie, excepto Holmes, había conseguido descifrar por completo. Fue a instancias de Holmes que volvimos a reunirnos con Lestrade, quien, a pesar de su habitual escepticismo, ante todo lo que escapaba a la lógica policial estricta, se mostró esta vez más dispuesto a prestar oído. Mi amigo, con su acostumbrado rigor metódico, expuso ante él la existencia de dos versiones contrastadas de una misma obra: la oficial, representada en el Lyceum, y la clandestina, escenificada en Whitechapel. Lo que distingue ambas piezas no es la forma, explicó Holmes con sobriedad, sino el contenido simbólico, y dentro de ese contenido, una línea, breve pero quirúrgicamente colocada, funciona como llave para todo el crimen. Extrajo una copia del libreto alterado y leyó en voz alta: aquel que guardó silencio cuando debía hablar, firmó con su silencio la condena de otro. Aquella frase no constaba en el texto original ni en ninguna edición registrada en el Archivo Dramático de Londres. No era fruto de una improvisación artística, sino una inserción precisa, de alguien con un objetivo determinado. ¿A quién alude esa línea?, preguntó Lestrade, visiblemente incómodo. Al fallecido, respondió Holmes, o más exactamente, a su pasado. Esa línea hace referencia a un hecho anterior al crimen, un chantaje cometido años atrás, que el crítico jamás reveló, pero del cual fue partícipe o testigo. Ahora, mediante el arte, el autor de esta revisión ha convertido aquella omisión en motivo de sentencia. Me estremecí ante la posibilidad de que una simple frase, camuflada entre versos teatrales, pudiera contener una acusación tan feroz. Comprendí entonces que no nos enfrentábamos a un asesino en busca de ocultación, sino a un justiciero con vocación escénica, que prefería la tragedia a la sangre fría, y la representación a la confesión directa. Holmes, sin variar el tono, añadió: no fue una escena improvisada, fue una daga colocada con intención. Durante la inspección final de las pertenencias de la víctima, conducida por Holmes con la precisión de un entomólogo y la cautela de un poeta, se halló un sobre sin remite, arrugado, sin sellar, oculto entre las hojas de un libro de memorias titulado Bajo las candilejas. Al abrirlo, descubrimos una carta manuscrita, inconclusa, en cuya caligrafía pude reconocer una mezcla de furia contenida y elegante desprecio. El encabezado estaba dirigido a un periódico de circulación selecta, la Gaceta Escénica. El contenido, aunque truncado por el abrupto final del texto, era inequívoco. El autor, sin firmar con su nombre, pero delatado por su estilo ácido, se disponía a denunciar un escándalo de considerable magnitud: la suplantación de un libreto original por parte de una compañía teatral, cuyo director había adquirido la obra mediante un chantaje silencioso, comprometiendo al autor a guardar silencio bajo amenaza personal. Holmes lo leyó 2 veces, sin emitir palabra. Luego, en voz baja, señaló: esto no es un borrador, es un manifiesto que jamás fue enviado. La pluma del crítico iba a desenterrar una verdad peligrosa, y lo sabían. ¿Fue eso lo que precipitó su muerte? No tengo la menor duda, replicó. Pero lo notable no es que lo asesinaran para callarlo, sino que lo hicieran antes de que pudiera convertirse en altavoz de su propia redención. La carta no mencionaba nombres directamente, pero los hechos eran fácilmente rastreables para quien conociera el mundo teatral. Estábamos ante una verdad a punto de revelarse, y eso, para quien basa su prestigio en la oscuridad, es más letal que una acusación abierta. Holmes, cerrando con cuidado el sobre, murmuró: el silencio que precede a una denuncia es el más frágil de los silencios.
Al día siguiente, sentados frente al fuego de Baker Street, Holmes desplegó sobre la mesa un conjunto de documentos: los libretos, las cartas, las críticas impresas, los informes del Lestrade. Todos ellos, cuidadosamente organizados como piezas de una maquinaria que comenzaba a girar con implacable precisión. «Watson», me dijo con la mirada fija en el conjunto, «¿qué ocurre cuando un crimen deja de ser un acto oculto y se convierte en una representación pública?» No supe qué responder de inmediato. El silencio de la habitación parecía exigir que mis palabras fueran más que una respuesta. Debían ser una comprensión. «Entonces», dije al fin, «el asesino deja de esconderse y se convierte en dramaturgo». «Exacto», asintió Holmes con leve inclinación. «La muerte de Barron no fue fruto del azar ni del arrebato. Fue planeada con sentido escénico, estructurada como una obra teatral, con actos, preludios y epílogos. El asesino no huyó del escenario, lo convirtió en su confesionario. El crimen fue una pieza más, escrita con la sangre del personaje que debía desaparecer. En su rostro no había júbilo, sino una grave serenidad, como si, al comprender la magnitud estética del delito, advirtiera también su alcance moral. El asesino no había buscado borrar a su enemigo, sino exponerlo, reducirlo a símbolo, ejecutarlo ante los ojos de todos sin ser detenido. «Y así, Watson», añadió con voz más grave, «se comete un crimen no en la sombra, sino en la luz, disfrazado de escena, protegido por los aplausos». Cerró los documentos con lentitud, como si cada hoja hubiese sido una confesión firmada. El crimen perfecto, en este caso, no se escondió tras una cortina, sino que salió a escena y fue aplaudido como ficción. Entre los múltiples documentos que Holmes había ordenado y glosado en su mesa, uno destacaba por su aparente banalidad: un libreto mecanografiado de la versión clandestina con correcciones manuscritas hechas en tinta azul. Al examinarlo detenidamente, Holmes descubrió en los márgenes ciertas marcas estilísticas, ligaduras irregulares, formas de trazo específicas y un signo de puntuación anacrónico, el uso insistente de la raya larga para marcar el silencio teatral. «¿Lo reconoces, Watson?», me preguntó sin apartar la vista del manuscrito. Negué con la cabeza. «Es la escritura de Addison Niven». «¿El director de escena del Imperial?». «El mismo, un hombre reservado, casi invisible para la crítica, cuya labor es ensamblar lo ajeno sin dejar huella. Pero aquí», añadió señalando con precisión, «ha firmado sin querer con su estilo. Nadie más en Londres emplea esta peculiar forma de subrayado por puntos, y menos aún en notas para actores. Recordé al señor Niven, hombre de escasas palabras y rostro fatigado, cuya presencia parecía fundirse con los bastidores, siempre en la sombra, pero organizando el conjunto con una disciplina casi militar. ¿Y por qué habría de asesinar a Barron? No por ira, sino por honra», respondió Holmes con gravedad. Barron había descubierto que una obra antigua, nunca producida, llevaba pasajes idénticos a la actual. Esa obra era de Niven, y Barron iba a exponer el plagio, y al hombre detrás del telón. El manuscrito que teníamos en nuestras manos era más que prueba, era confesión. Y su caligrafía, la firma involuntaria de quien no supo esconder su vanidad. «No todos los criminales buscan desaparecer, Watson», añadió Holmes con una mirada severa. «Algunos solo desean que el mundo comprenda, demasiado tarde, que fueron incomprendidos». Esa misma noche, en presencia del Lestrade y de dos inspectores que no ocultaban su desconcierto, Holmes expuso con absoluta claridad las conclusiones a las que había llegado. Con la serenidad de quien desmenuza una pieza lógica, reveló que Addison Niven, hombre sin laureles, pero con aspiraciones encubiertas, había dirigido, escrito, corregido y finalmente ejecutado su propia tragedia personal en el escenario de un teatro olvidado. «No lo hizo por odio», dijo Holmes con calma.
Lo hizo por justicia artística. Había escrito una obra años atrás, a la que ningún empresario quiso dar cabida. Malory la leyó, la plagió parcialmente, la limpió de simbolismo y la llevó a escena como propia. Barron reconoció el estilo y, movido por su conciencia o su vanidad, quiso revelarlo. Niven no pudo permitirlo. ¿Y la muerte? Fue su acto final, respondió Holmes. La escena clandestina, el billete colocado con precisión, la frase añadida al libreto, todo fue una obra compuesta no para entretener, sino para sentenciar. Lestrade, aunque visiblemente incómodo ante la idea de un asesinato tan calculado, no halló resquicio en la lógica de Holmes. El manuscrito, la caligrafía, los testimonios cruzados, todo apuntaba a un mismo nombre. Niven no negó nada. Solo se limitó a observar, con una calma espectral, mientras era escoltado fuera del teatro donde se había interpretado su última y más peligrosa obra. Holmes, al contemplarlo marchar, murmuró: «Ha escrito su propia gloria con la tinta de la tragedia, y como tantos dramaturgos antes que él, fue aplaudido, solo cuando ya era tarde». En ese instante comprendí que no habíamos desentrañado un crimen cualquiera, sino la historia de un artista que eligió el asesinato como su forma más pura de expresión. De regreso en Baker Street, mientras el viento agitaba con violencia las cortinas y la llama del hogar crepitaba con un ritmo casi solemne, me encontré reflexionando sobre lo ocurrido con un peso difícil de verbalizar. No era la brutalidad del acto lo que más me inquietaba, sino su envoltorio estético, su deliberada construcción como obra con prólogo, clímax y desenlace. «Holmes», dije tras un largo silencio, «¿cuántos crímenes pasan desapercibidos porque han sido narrados como fábulas, en lugar de ser confesados como hechos?» Mi amigo, que fumaba en silencio, asintió levemente. «El arte, Watson, tiene el poder de iluminar, pero también de cegar. En manos equivocadas, se convierte en un instrumento más afilado que cualquier puñal». ¿Y quién decide entonces si lo que hemos presenciado fue un homicidio o una ejecución simbólica? «La historia», respondió Holmes, «pero rara vez lo hace con justicia». Me incorporé con cierta pesadumbre. Aquel caso, más que cualquier otro en mi memoria, me había dejado con la amarga certeza de que el talento puede transformarse en condena, y la belleza en arma. No todos los escenarios están hechos para la ficción, y no todas las máscaras ocultan farsas. A veces, el teatro no representa el crimen. Lo comete. Fue por iniciativa de Holmes, más teatral que de costumbre, si se me permite el comentario, que se propuso organizar una velada inusual en el vetusto teatro Kensington Lyceum, cuyas butacas no se ocupaban desde hacía casi una década. Se trataba de una representación única, secreta, de la versión clandestina de La confesión del silencio, aquella obra cuya escena final, según Holmes, encerraba la clave del crimen. El asesino, Watson, me explicó mientras escribía invitaciones con caligrafía falsamente temblorosa, no puede resistirse al eco de su propia autoría. Alguien que ha construido una obra con símbolos y guiños para unos pocos, acudirá inevitablemente al lugar donde su mensaje puede ser redescifrado. ¿Y si no asiste? Entonces la obra pierde su poder, y el crimen, su eco. Pero me temo que el ego del autor es mayor que su prudencia. Las butacas fueron ocupadas por un selecto y discreto grupo de espectadores, críticos del medio teatral, antiguos actores del círculo de Malory, periodistas independientes, e incluso, con disfraz apenas perceptible, el inspector Lestrade. El telón se alzó sin anuncio, sin programa, sin música previa, tan solo con la expectación densa de lo que no era teatro, sino juicio disfrazado de drama. Holmes permaneció tras bastidores, observando, según su costumbre, no tanto la obra como al público. Yo, instalado en un palco lateral, mantenía los ojos fijos sobre un rostro en particular, el del señor Addison Niven, quien había aceptado la invitación sin vacilar
ignorando que esa función no había sido escrita para entretener, sino para desenmascarar. Lo que ocurrió en el acto final fue, sin duda, uno de los momentos más tensos de toda nuestra carrera conjunta, y sin embargo, el más teatralmente calculado por la mente incomparable de Sherlock Holmes. Desde mi posición lateral, podía observar al público con cierta comodidad, y entre los semblantes atentos, los ojos entrecerrados de críticos exigentes y los labios apretados de actores ya retirados, destacaba la expresión de Addison Niven, no por lo ostentoso, sino por lo contenido. Su frente brillaba apenas con un velo de sudor precoz, sus dedos tamborileaban con nerviosismo sobre la butaca, y su mirada, más que contemplar la escena, parecía escudriñar cada palabra como si temiera, o esperara, que alguna línea fuera modificada. ¿Lo ves, Watson?, me susurró Holmes, que se había deslizado silenciosamente hasta mi asiento. Está dentro del escenario, aunque crea que está fuera. ¿El guión ha sido modificado? Solo un detalle mínimo, pero suficiente para que el verdadero autor reconozca su firma. Lo que para otros es drama, para él es confesión. La escena avanzaba hacia su clímax. El personaje que, en la versión clandestina, recitaba una línea cargada de ambigüedad moral, lo hizo ahora con un matiz diferente, y apenas perceptible al oído inexperto. Pero Niven se tensó, como si aquella línea le hubiera sido arrancada del pecho. ¿Quién más sabría que esa frase fue añadida después? Susurré. Nadie, salvo el que la escribió, replicó Holmes con gravedad. Y él, al oírla, se ha delatado. Aquel instante no fue un golpe, ni una revelación estruendosa. Fue, en cambio, el susurro que descorre un velo. El asesino no había subido al escenario, pero su alma ya estaba en el centro de él, iluminada por un foco invisible, el del juicio moral al que Holmes lo estaba conduciendo, palabra a palabra, símbolo a símbolo. Cuando el tercer acto llegó a su momento culminante, una escena en la que el protagonista confronta a su mentor por un crimen oculto tras los aplausos, Holmes alzó la voz desde el palco central, rompiendo la convención sagrada del teatro con una frase tan medida como fulminante. Deténganse. La escena que sigue ya no pertenece a la ficción, sino a nuestra historia. Los actores, entrenados por Holmes para esa interrupción cuidadosamente calculada, se detuvieron con naturalidad fingida. Un murmullo cruzó la sala. Los espectadores, desconcertados al principio, se giraron hacia la figura de Holmes, erguido en la penumbra con la autoridad de quien no representa un papel, sino que revela una verdad. Señoras y señores, continuó, el texto que acababan de oír no fue escrito por el dramaturgo oficial. Fue insertado en secreto por una mano anónima, o al menos, anónima hasta esta noche. Holmes descendió con lentitud hacia el centro del teatro. Niven, a 2 filas del pasillo, no se movía, pero sus ojos estaban fijos en el bastón que Holmes llevaba en la mano, y que en su punta escondía el manuscrito original, con sus propias anotaciones. Esta escena, señor Niven, fue su crimen, y su vanidad, su error. El ambiente se tornó tan denso que se podía percibir la respiración contenida de los presentes. Un actor del elenco, que en la versión ilegal encarnaba la figura del crítico, se acercó y recitó la línea alterada con una lentitud calculada. Hay palabras que solo pueden decirse una vez y en escena. Fue entonces cuando la tensión se quebró, no por una confesión, sino por un gesto. El temblor de la mano del director traicionó lo que su voz no diría. Holmes ya lo había previsto. El silencio que se produjo tras aquella escena fue, sin duda, más elocuente que cualquier acusación formal. Niven, atrapado entre el juicio moral del auditorio y la evidencia irrefutable del manuscrito, se mantuvo rígido, como si el peso de su propia obra lo hubiese clavado a la butaca. Holmes se dirigió a él con una voz firme, pero no exenta de cierta piedad intelectual. Su crimen, señor Niven,
No fue el asesinato. Fue haber creído que la verdad podía representarse sin consecuencias. Niven no respondió, pero sus ojos, antaño esquivos, buscaron los de Holmes como quien suplica una absolución que sabe imposible. La escena del crimen fue una representación, sí, continuó Holmes, volviéndose hacia el público. Pero su propósito no era el silencio, sino la advertencia. Una advertencia disfrazada de arte, para castigar a quien quiso robarle el alma a una obra inacabada. Lestrade se acercó, con la discreción que solo los sabuesos avezados logran entre multitudes expectantes. Pero Niven no opuso resistencia. Se levantó lentamente, como si al hacerlo reconociera que el telón ya había caído sobre su última función, y que no habría más actos. Mientras lo escoltaban hacia la salida lateral, una leve exclamación surgió de entre los asistentes. No fue un aplauso, ni un abucheo, sino el murmullo asombrado de quienes han presenciado algo que trasciende el teatro, una verdad escenificada, una culpa representada. Yo observé a Holmes, aún de pie, con su rostro sereno, pero su mirada absorta en pensamientos más profundos que la victoria. A veces, me dije, no es la justicia quien habla, sino la conciencia que, en manos de Holmes, se convierte en espectáculo moral. Cuando el teatro volvió al silencio, no hubo cortina final, ni reverencia de actores, ni música que suavizara el descenso del telón. Solo quedó ese rumor grave, casi filosófico, que queda en el alma cuando la verdad ha sido dicha sin adornos ni disfraces. Holmes me acompañó hacia la salida sin decir palabra. Caminaba con las manos cruzadas tras la espalda, absorto en pensamientos que yo no me atrevía a interrumpir. No era vanagloria lo que lo ocupaba, sino esa tristeza peculiar que se le instalaba tras cada victoria moralmente ambigua. No hubo aplausos, Holmes, me atreví a decir finalmente. Ni debía haberlos, Watson. El teatro castiga el artificio, y el público, aunque muchas veces cómplice del olvido, reconoce instintivamente cuando ha presenciado una verdad desnuda. ¿Y qué ocurrirá con la obra? Se perderá, como todo lo que nace de la amargura y el crimen, pero no por eso será olvidada. ¿Y Niven? Responderá ante la ley, pero su mayor castigo fue verse comprendido. Algunos crímenes no buscan ocultarse, sino ser descifrados, y cuando eso ocurre, el alma queda al descubierto, más allá de toda sentencia. Nos detuvimos brevemente en el umbral del teatro. La lluvia fina comenzaba a caer, como si Londres misma quisiera lavar lo que había presenciado. Mientras descendíamos las escaleras, me pregunté, con una punzada de inquietud, cuántas verdades más habrían sido ya escenificadas en la ciudad, disfrazadas de drama, ocultas en bambalinas, esperando solo que alguien, como Holmes, supiera leer entre líneas y entender que, en ocasiones, la función no termina con el telón, sino con el silencio que le sigue. De regreso a nuestro apartamento en Baker Street, con la noche londinense envolviendo las ventanas como un telón que se resiste a caer, me encontraba sumido en un estado de cavilación que no lograba disipar, ni siquiera con el cálido consuelo de mi pipa. Aquella velada teatral, más cargada de verdad que cualquier investigación criminal en la que me hubiera visto envuelto junto a Holmes, me había dejado un sabor indecible, como si el alma misma hubiera asistido, sin saberlo, a su propia representación. Holmes permanecía junto a la chimenea, absorto en la lectura de un viejo tratado de filosofía moral que, según recuerdo, citaba con frecuencia pero rara vez consultaba. Era evidente que el caso había rozado fibras más profundas de su espíritu, aquellas que rara vez asomaban entre el acero de su lógica y la sequedad de su juicio. Curioso, ¿verdad, Watson?, dijo de pronto, sin apartar la vista del volumen. Cómo el escenario permite decir lo que la vida calla, y cómo el crimen, en manos hábiles, se disfraza de arte sin que el público lo note. ¿Insinúas que el teatro es un velo para el mal? No, mi querido amigo. El teatro,
como la niebla que se cuela por las rendijas de esta ciudad, no oculta, revela por contraste. Nos obliga a mirar 2 veces, a sospechar de lo evidente. Mientras exhalaba una espiral de humo que ascendía como una interrogación suspendida, no pude evitar pensar que las máscaras que vimos caer aquella noche no pertenecían solo al culpable, sino a todos los presentes, incluyéndonos. El crimen había sido resuelto, pero la verdad, como la niebla, no siempre se disipa con la luz del día. A veces persiste, flotando. En los días que siguieron, la figura de Addison Niven se desvaneció de los periódicos con la misma rapidez con que su autoría secreta había impregnado los guiones del crimen. El proceso judicial fue discreto, y las declaraciones del inspector Lestrade, aunque correctas, omitieron el elemento más perturbador de la historia, que la justicia no se había impuesto por la ley, sino por la ficción. ¿Te inquieta algo, Watson?, me preguntó Holmes mientras repasábamos, como era costumbre, la prensa matinal. Me inquieta, respondí, que haya sido una mentira, cuidadosamente escenificada, la que nos permitiera alcanzar una verdad. Holmes sonrió apenas, con esa melancolía serena que se reservaba para casos de implicaciones morales más densas. No confundas ficción con falsedad, dijo. Una representación puede ser mentirosa en forma, pero profundamente veraz en contenido. El teatro revela la arquitectura invisible del alma, deseos, remordimientos, impulsos y, a veces, pecados. Guardé silencio, impresionado por aquella afirmación. Siempre había concebido la deducción como un proceso lógico, casi matemático. Pero aquel caso nos había conducido a territorios menos precisos, al simbolismo, a la metáfora, al espejo deformante del arte. Quizás, añadí tras unos instantes, el alma humana, Holmes, no se deja medir con reglas ni compases. Precisamente, replicó él, pero eso no significa que no pueda comprenderse, aunque sea entre líneas. Así, comencé a comprender que nuestras investigaciones no solo perseguían culpables, sino que, de forma más sutil, nos aproximaban al teatro interior del ser humano. A veces bastaba una escena bien representada para que la justicia emergiera, aunque no llevara toga ni martillo. Hubo un instante aquella semana, breve pero inolvidable, en que el velo de la imperturbabilidad de Holmes se desgarró levemente. Fue una madrugada de lluvia, cuando el crepitar de la chimenea nos mantenía despiertos, más por inquietud espiritual que por el frío del invierno londinense. Watson, dijo, sin el usual tono de instrucción, sino con una gravedad inusual. ¿Crees que la razón basta para comprender el crimen? Me desconcertó su pregunta, pues jamás lo había oído dudar de los poderes que lo habían convertido en leyenda. Diría que es el punto de partida, respondí con cautela. Pero no siempre basta para comprender el por qué, solo el cómo. Holmes asintió, y tras un largo silencio, se recostó en su sillón como si el peso de una deducción no bastara para aligerar su espíritu. Niven no mató por dinero ni por pasión, sino por algo que escapa a las tablas de cálculo. Su crimen fue una obra, perversa, sí, pero estructurada con un lenguaje emocional que mi método no puede medir. Le observé entonces con una mezcla de respeto y compasión. Era raro verle tan cerca de la frontera entre la lógica y la emoción. En algunos casos, Watson, la deducción no culmina en la verdad, sino en la piedad. Aquella frase quedó resonando en mi mente durante días, porque Holmes no se refería a absolver, sino a comprender, a no reducir al criminal al acto, sino a explorar el vacío que lo condujo a él. Tal vez, pensé, esa era la diferencia entre un detective y un ser humano. Y aunque su método seguiría siendo el faro en nuestras investigaciones, aquel destello de humanidad en sus palabras me acompañaría siempre como una lección silenciosa, inesperada y profundamente necesaria.
Con el paso de los días, la función quedó atrás, archivada en las memorias no oficiales de Baker Street, donde los casos que más nos marcaron no siempre eran los más célebres, sino los más complejos desde el punto de vista humano. Y sin embargo, algo persistía en el aire, como un eco que no terminaba de apagarse. Fue entonces cuando decidí poner por escrito lo ocurrido, no como crónica policial, sino como testimonio de algo más profundo, que la vida, como el teatro, no responde siempre a un guión, y que, en ocasiones, la verdad entra en escena sin ser anunciada. Holmes, que hojeaba una partitura antigua mientras escuchaba una sonata en su violín, comentó en voz baja: «A veces pienso, Watson, que los crímenes más interesantes no son los que conmocionan, sino los que revelan». «¿Y qué ha revelado este?», pregunté. «Que hasta el crimen más cuidadosamente calculado puede fracasar cuando el alma del autor no distingue entre justicia y aplauso». Me quedé largo rato meditando en esas palabras, porque, en efecto, el telón había caído sobre una tragedia, pero lo que quedaba no era solo el juicio de los tribunales, sino el del silencio, ese que sigue a las funciones verdaderas, donde el espectador sabe que ha presenciado algo irrepetible. En nuestras investigaciones habíamos perseguido huellas, analizado cenizas, interpretado manchas y palabras. Pero aquel caso nos recordó que el alma humana, como el teatro, no siempre entrega respuestas, sino escenas, y que, al final, todos actuamos, aunque sin libreto visible. Así concluyó, en apariencia, uno de los episodios más extraños de nuestra carrera. Pero en el fondo, solo había terminado el acto, porque mientras exista misterio en el corazón humano, la función continuará. A veces, la justicia no se alza con un veredicto, sino con el silencio de quienes comprenden demasiado tarde. ¿Y tú, hasta qué punto crees que el arte puede ser culpable de lo que inspira? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha atrapado, deja tu like, compártela con alguien que ame el misterio y suscríbete para seguir desvelando sombras.